Hola, ¿qué tal? Te saluda Eumir Cázares y te da la bienvenida aquí a tu espacio Bienestar Emocional, que como cada ocasión que tenemos la oportunidad de saludarnos, pues abordamos temas que tienen que ver con la coyuntura actual, vista desde la psicología, las humanidades, un poquito de chismecito histórico y demás, es decir, un poco de contexto al respecto del mundo en el que estamos viviendo. Y pues en esta ocasión vamos a ponernos un poquito más técnicos, ya que el día de hoy vamos a hablar de un fenómeno, de una circunstancia que aparentemente sonará ahorita extraño el nombre que te voy a mencionar, pero es un fenómeno bastante generalizado e inclusive históricamente bastante antiguo al respecto justamente de las enfermedades, sobre todo de las enfermedades crónico-degenerativas o de los últimos momentos de una persona que está habitando, ya sea por edad, ya sea por una circunstancia de salud y que tiene que ver con sus cuidados. El nombre de esta circunstancia, que te va a sonar bastante curioso, pero es casi visto, te aseguro que lo has vivido indirecta o directamente con algún familiar o algo, es el síndrome del cuidador primario o el burnout por cuidado. ¿A qué nos referimos con el síndrome del cuidador primario? Pues bueno, hay que entender precisamente que existen enfermedades, que existen condiciones de vida, como también lo puede ser una discapacidad, como lo puede ser precisamente un padecimiento limitante de nuestras funciones cotidianas, ya sea de nacimiento, ya sea adquirido, que pues de alguna manera genera la imperiosa necesidad de que alguien se haga cargo de esto. Regularmente ese alguien que termina cuidando, o las personas que terminan cuidando a una persona que está en esta ausencia de sus facultades o en la falta de salud, puede ser un familiar. En ocasiones también pueden ser precisamente expertos o profesionales de la salud, como lo puede ser un enfermero, un fisioterapeuta, inclusive un médico. Un psicoterapeuta también en ese sentido puede ir acompañando. Pero al final del día se trata de los cuidados que tenemos hacia una persona, pero que regularmente se centran en una persona en específico o en un grupo de personas muy específico. Y digo que esto nos acompaña desde hace mucho tiempo, porque inclusive tradicionalmente, cuando las familias anteriores eran numerosas, eran desarrolladas a través de muchos hijos, se dejaba casi como tradición, casi como una regla, a que el hijo más joven, el último en haber nacido, regularmente mujeres en ese sentido, tenían la labor o la obligación de cuidar a los padres o cuidar a la persona que estuviera enferma o enfermo en la familia como tal. Entonces, es aquí donde esta persona se centraba en los cuidados, inclusive aún a la fecha existe esta categoría, y pues de alguna manera su vida se circunscribe a través del cuidado y a través precisamente del desarrollo y la manutención de la salud y de las condiciones del bienestar de una persona, regularmente un familiar. Vemos que esto ya se ha desarrollado como un síndrome, porque definitivamente los expertos en la salud empiezan a observar cómo el deterioro cognitivo, el deterioro emocional, el deterioro de las relaciones e inclusive de la salud del cuidador empezaba a mermar bastante llamativa y de manera muy importante, ya que definitivamente el cuidar de alguien llega a ser algo desgastante y sobre todo este cuidador de alguna manera pues otorga gran parte de su tiempo, gran parte de sus circunstancias, de sus recursos tanto en tiempo como a nivel económico y demás en el cuidado de este familiar, de esta persona. Resultado, vemos a una persona que de alguna manera se siente agotada, se siente sobrepasada, se siente con una responsabilidad enorme, pero cabe señalar que uno de los aspectos que comúnmente vemos en estos casos, al menos desde la psicoterapia, es que vemos a una persona que no pone límites, una persona que no pide ayuda, una persona que inclusive aunque pida ayuda no se le brinda este apoyo y esta ayuda para cuidar a este familiar, a esta persona en cuestión. Pero hay un elemento muy importante y presente y es la culpa.
¿Por qué yo me siento tan cansado? Mi tiempo no importa. Mi tiempo se puede hacer a un lado porque lo importante es que yo esté cuidando a mi familiar, porque él está sufriendo, porque él está padeciendo esta enfermedad, esta condición. Entonces llega un momento en que llega esta persona, este cuidador primario, a invalidar mucho de lo que tiene que ver con su tiempo, sus proyectos, sus circunstancias de alguna manera. Es en ese momento en que nosotros empezamos a ver un deterioro bastante considerable de las condiciones saludables y de bienestar del cuidador, lo cual en algunas ocasiones se traduce a que el deterioro de esta salud sea hasta significativamente mucho mayor que de la persona a la que se está cuidando, ya que precisamente como se está entregando por completo en el cuidado de este otro individuo, pues definitivamente vemos que la persona se mantiene, está estable, está inclusive llevando su tratamiento, sus medicinas, sus cuidados de una manera casi pulcra, pero que la persona que cuida pues no está siendo cuidada ni por ella misma ni por las personas que está alrededor. Esto resulta algo bastante importante porque entre más ha crecido el umbral de edad en las circunstancias cotidianas y actuales que vivimos, más se vuelve imperioso pensar que una persona, sobre todo en el caso de los adultos mayores, requieren de este tipo de cuidados. En México no hay tanto tema aún, porque ahorita me explicaré en el aún, porque tenemos familias bastante numerosas y en esa dinámica de familias numerosas, en el mejor de los casos, el cuidado de una persona mayor, el cuidado de una persona con discapacidad, en ocasiones se va rotando entre los miembros de la familia, que si el abuelo es cuidado por su hijo 1, por su hijo 2, por la hija 3, por el sobrino, por el nieto, etc. Esta cuestión la vemos muy cotidianamente en nuestra dinámica mexicana. Cosa que no vemos precisamente en otras partes del mundo, en donde las familias no son tan numerosas y se requieren de adquirir servicios extra, como lo que sería enfermería, como lo que sería un asilo, como lo sería en caso de discapacidades, alguna institución dedicada justamente al cuidado de personas con cualquier tipo de discapacidad como tal. Entonces, en ese punto vemos que el cuidado de una persona, de un familiar, de un ser querido, no estamos dimensionándolo y no estamos viéndolo a niveles que antiguamente lo hacíamos. Y ya lo hemos platicado esto en otros temas, pero anteriormente el tema de cuidar a alguien no solo era un aspecto familiar, era un aspecto social, era un aspecto comunitario, en donde una persona que requería alguna cierta serie de cuidados específicos, el vecino, la vecina, el familiar de segunda, tercera generación, le entraban al quite en ese sentido. Era una cuestión de que nos cuidábamos los unos a los otros, cosa que después de la época industrial, ahora en la actualidad, se ha dicho, lo hemos asumido como, este es tu tema. Es un tema familiar, es un tema personal, es un tema privado. Entonces esto ya no es asunto del colectivo o de la comunidad, lo cual nos ha aislado bastante. Lo cual ha aislado a la persona que en algún momento resulta que es la que está cuidando solamente a ese familiar. Y esta persona tiene que posponer planes, esta persona tiene que posponer deseos, actividades, inclusive a veces salirse del trabajo. Entre hermanos pueden decir, ¿sabes qué? Nosotros te sostenemos económicamente, no trabajes, pero cuida a la persona, a nuestro enfermo, a nuestro familiar en ese sentido. Resultado, vemos a una persona totalmente sobrepasada, que su mundo gira, su entorno gira con base a la persona en cuestión. Y tanto es de desgastante cuidar de alguien, que lo vemos precisamente cuando somos o llegamos a ser papás en ese sentido, pero un niño crece, un niño se desarrolla, va creciendo, cada vez va alcanzando una independencia muy observable. Por el contrario, con una persona que padece de alguna enfermedad, que tiene alguna condición degenerativa, por el contrario, vemos que no va alcanzando esa independencia, va aumentando esa dependencia, lo cual es totalmente lógico. La pregunta es, ¿qué le va a pasar a esta persona que está cuidando? Los médicos han sido muy claros en este sentido, y es, si no cuidamos al cuidador, estamos teniendo a dos personas ya afectadas,
al enfermo en cuestión y al cuidador en sí. Porque si cuidamos al cuidador, va a generar cuidados también muy buenos con respecto a la persona que le aqueja algún padecimiento, pero también vemos que no se está limitando y que su vida no se está sacrificando, precisamente la cuestión de este cuidador como tal. ¿Cuál es el asunto en esto? ¿Qué es lo que podemos empezar a hacer nosotros como personas aledañas a este cuidador? O si eres en este sentido un cuidador primario, número 1, pensar que esto no se puede cargar por una sola persona. Requerimos y necesitamos la participación de todos los involucrados posibles para que pueda esto sostenerse de una manera más importante. Segundo, en este sentido, lo importante es empezar a generar esta red de apoyo en donde yo también me sostenga desde los profesionales, ¿por qué no desde la enfermería? ¿Por qué no desde la psicología? Yo sé que me vas a decir, oye, muchas de las familias en México no tienen las condiciones como para tener el apoyo de este tipo de profesionales. Totalmente de acuerdo. Entonces sería vital e importante empezar a trabajar por la parte de uno mismo. Si yo soy un cuidador primario, saber que tengo límites, saber que necesito alimentarme bien, tener mis horas de sueño, tener mis horas de esparcimiento, en donde yo pueda llegar a decir un día, oye, ¿sabes qué? Estoy abrumado, estoy cuidando a mi familiar desde hace una semana y necesito un tiempo libre, salirme al cine, ir a de compras, ir con mis amigos, qué sé yo, algo que tenga que ver con desconectarme con el rol de cuidador. Esto puede generar de repente una culpa, es que yo me estoy divirtiendo, es que yo me estoy sintiendo pues bomba y mi familiar sigue enfermo. La realidad es de que la condición de nuestro ser querido va a estar allí, pero no podemos estar a perpetuidad cuidando y sobre todo sacrificando inclusive mi sentido y mi disfrute, ¿por qué no?, de la vida. Es cuando precisamente algo parecido que sucede con las madres que disfrutan, están sin los hijos y de repente se sienten mal porque no están con ellos. Es que el tema es que en el caso de los hijos, en el caso de un enfermo que tengamos en nuestra familia, necesita que también nosotros tengamos esos momentos de desconexión, de satisfacción, para llenar precisamente con esa carga energética llena y poder cuidar a nuestra persona en cuestión. ¿Por qué? Porque cuidar es difícil, cuidar es demandante, cuidar es agotador. Y si no recargamos la pila constantemente, hay ocasiones en donde lamentablemente se va nuestro ser querido, fallece, fenece, que es pues el destino final. Y nos vamos a veces casi con esa persona. El cuidador primario casi está al umbral de la vida y de la muerte porque lo dio todo para cuidar a su ser querido. Lo cual, ok, es loable, está bien, pero tampoco se trata de una vida por otra. Se trata, como diría siempre Aristóteles, encontrar el punto medio, esta virtud en donde precisamente no sacrifique mi vida, pero que sí pueda a lo mejor estar cuidando. Y eso nos lleva precisamente a un punto 3, y es pensar que si bien esto va a durar durante un tiempo, tengo no que desconectarme de mi vida, de mis cosas. Sí, es complicado, sí, es difícil. Es uno de los trabajos más ingratos de alguna manera, y lo digo que es un trabajo porque implica toda la cuestión de una labor de trabajo, un horario, energía, y no es remunerado, lamentablemente. Y eso es la parte en donde socialmente es importante hacer cada vez más conciencia. Una persona no puede cuidar a otra sola. Tenemos que estar participando. Y sí, estoy hablándole a muchos de los familiares que en muchas ocasiones delegan por completo el cuidado a un solo familiar de papá, de mamá, de algún primo y demás. Porque no es mi asunto, esa persona tiene más tiempo, yo no tengo. Discúlpenos, pero al final de cuentas tenemos la necesidad e inclusive la obligación de hacernos de ese tiempo, de estructurarnos desde esas formas. ¿Por qué? Porque se está sacrificando una vida, y esa vida es justamente la del cuidador primario. No podemos y no debemos dejarlo solo porque, repito, el cuidado resulta algo bastante avasallante, bastante absorbente en ese sentido, y que al final de cuentas también es nuestra responsabilidad, ¿por qué no? Al final del día sí necesitamos de pensar esto, de sentarnos, no es un tema fácil, de sentarnos
con nuestros familiares y generar una estrategia de trabajo. Ese sería el cuarto punto. Generar una estrategia en donde todos nos veamos involucrados. Sabes que yo no tengo tiempo, pero aporto con dinero. O los fines de semana de tal a tal hora yo estoy ahí. ¿Es difícil? Claro que es difícil. ¿Es extenuante? Claro que lo es. Pero si lo hacemos entre varias personas, definitivamente esto va a ser algo que se pueda sostener, que se pueda cargar. Porque si se lo dejamos solamente a una persona, es lo que nos están diciendo a nivel médico, lo está agotando. Lo está precisamente acabando. Y que sí, cuidar de alguien es algo muy noble. Cuidar de alguien es algo muy lindo. Pero también es muy complejo y muy difícil aceptarlo y de ahí poder generar algún acercamiento que no sea funcional. Definitivamente va a permitirnos que nuestro familiar esté lo más cómodo posible y que el cuidador no llegue a un burnout que lo lleve a su límite. Pues bueno, esta es la temática de esta ocasión. Te invito a que hagas la conversación en la caja de comentarios de las diferentes plataformas como Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Spotify, que compartas este video a quien creas que le pueda servir, que le sea de ayuda y que en alguno de los casos ahorita la agenda está abierta durante el mes de junio, durante el mes de julio. Te invito a que agendes tu sesión en los datos que van a aparecer ahí en la pantalla. Estuvo contigo Mir Cázares, te saludo a la próxima ocasión.